Buenos días. Gloria a Dios, qué alegría reunirnos los hermanos y las hermanas juntos en armonía, alabando al Señor. Especialmente muchos venimos con el subidón del retiro del que hemos estado la semana pasada. Por cierto, se ha mencionado ahora el tema este de la relación fe y cultura, cómo nos relacionamos con el mundo. Quien no haya tenido oportunidad por no estar en Salamanca con nosotros la semana pasada, o quien lo quiera repasar, pues están subidos en el YouTube de la iglesia, así que se puede ver ahí esos temas que estaban muy bien presentados. Gracias a Dios por un hermano joven como Joseba que pudo traernos estas reflexiones. Mi tema hoy, como veis, es un tema enorme, lo cual me recuerda que la última vez que estuve aquí predicando hablé sobre Jesús el Salvador y también era un tema enorme y reflexionando, bueno, ya lo dije en el momento, pero uno ante estos temas grandes solamente puede decir parte de la verdad. Y a veces parte de la verdad, si no se dice toda la verdad, es casi como falsearlo, ¿no? Entonces soy consciente que había muchas otras cosas que podía haber dicho acerca de Jesús como Salvador. Entre aquella ocasión y hoy, hace 1 o 2 semanas, estuve leyendo el libro de Romanos y digo, uy, cuántas cosas hay aquí sobre la salvación que podía haber dicho que no dije en el libro de Romanos. Y hoy con lo de la santidad me va a pasar un poco lo mismo. Diré lo que digo hoy, hay cosas que no diré y todos somos conscientes de que en este ratito pues, se puede tocar un tema parcialmente. Muy bien, habiendo dicho lo cual, basta de prólogos, vamos a entrar en miga. Primero con la lectura de algunos pasajes, leyes de santidad que encontramos en el Pentateuco. Y cuando voy leyendo esto, por cierto, es mi propia traducción de los textos hebreos, como ya os tengo acostumbrados, os estaréis preguntando esto qué tiene que ver con la santidad. Ya vendrá la explicación. Y les dijo el Señor a Moisés y a Aarón, decidle al pueblo de Israel que estos son los animales que comeréis de entre todo el ganado de la tierra. Todo lo que tiene pezuñas duras y partidas y que rumia es ganado que podéis comer, salvo que no comeréis de los siguientes, los que rumian o bien tienen pezuñas duras, como el camello, que rumia pero no tiene pezuñas, y os será impuro. O como el cerdo, que tiene sí pezuñas duras y partidas, y sin embargo no es rumiante, y os será impuro. No comeréis la carne de estos animales, ni tocaréis sus cuerpos muertos, que os serán impuros. De los siguientes comeréis entre los acuáticos, todo lo que tiene aletas y escamas, tanto del mar como del río podréis comer. Y todo lo que no tiene aletas o escamas, tanto del mar como del río, que se mueve por el agua y vive en el agua, os será asqueroso. Sí, asqueroso para vosotros. No comeréis su carne y os serán asquerosos sus cuerpos muertos. Aquí nos saltamos la parte que habla de las aves y vamos a todo insecto que prolifera en el aire y anda a 4 patas, os será asqueroso. Sin embargo, os podéis comer de entre los insectos algunos que vuelan y andan a 4 patas, pero tienen además otras 2 que les sirven para saltar sobre la tierra. Podéis comer de estos todas las variedades de saltamonte y todas las variedades de langosta, de grillo y de cigala. Pero todo insecto que vuela y tiene 4 patas os será asqueroso. Os serán impuros. Quien toque uno de estos insectos muertos quedará impuro hasta que se ponga el sol. Nos saltamos algo más y llegamos al versículo 43. No os haréis asquerosos con alguno de los animales que proliferan, ni os haréis impuros con ellos por su impureza, por cuanto yo soy el Señor vuestro Dios, que os santifico. Sed santos, por cuanto yo soy santo. Entonces, no hagáis impuras vuestras vidas con los bichos que proliferan y se arrastran sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios y para santificaros por cuanto yo soy santo.
Esta es la instrucción sobre el ganado y las aves y todo ser viviente que se mueve por el agua y todo ser viviente que prolifera en la tierra, para distinguir entre la impureza y la pureza y entre los animales comestibles y los animales que no debéis comer. Vamos a Deuteronomio 22. No sembrarás en tu viña semillas mezcladas, no vaya a quedar maldita la simiente entera con todo lo que produzca lo sembrado en la viña. Al arar, no uncirás juntos un buey y un burro. No te vestirás con hilo de lana y lino mezclados. Antes, en el mismo capítulo 22, no vista la mujer ropa de varón, ni se abrigue el varón con manto de mujer, porque repudia el Señor tu Dios a toda persona que haga eso. En Éxodo 20, los 10 mandamientos, ponía: acuérdate del día del Sabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, pero el 7º día es de Sabbat para el Señor tu Dios. No harás ninguna de tus labores, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni siquiera el forastero que se encuentra dentro de tus puertas. Porque a lo largo de 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos existe, pero descansó el 7º día. Por eso bendijo el Señor el día de Sabbat y lo santificó. Y bien, estoy preguntando, ¿y qué tiene esto que ver con la santidad? ¿Por qué va a empezar de inicio una predicación sobre la santidad con estas cosas? El concepto de santidad en el Antiguo Testamento, bueno, en la Biblia, es un concepto de pureza y separación, de saber distinguir, hacer distinciones entre una cosa y otra. Lo de los animales que los judíos podían comer o no, no es que fueran malos, insalubres, sino era una cuestión didáctica. Debían aprender, interiorizar que existen distinciones, que existen diferencias, que no todo es igual. Entonces, para que el pueblo comprendiera que no todo es igual, que hay cosas que sí y cosas que no, hay cosas buenas y cosas que no, a manera pedagógica, didáctica, para que entendieran, para que aprendieran, les hace distinguir entre distintos tipos de animales. Nosotros en España hemos descubierto que el cerdo no solo se puede comer, sino que está sabroso, pero bueno. Y lo mismo con el conejo, por cierto. El camello no lo he probado. Aunque Connie en Kazajistán sí que probó la leche fermentada de camella, que yo no me atreví. Y aquí también tenemos las otras prohibiciones que hemos estado leyendo aquí. Tiene que ver con santidad en el sentido que para aprender a distinguir, para aprender que no todo es igual, que no todo tiene el mismo valor, tienen estas prohibiciones que podrían parecer tal vez absurdas. ¿Y por qué no mezclar semillas en una misma viña? ¿Qué más? ¿Verdad? Si tengo frío, que me ponga un poncho de mi esposa. En fin, que una mujer se ponga ropa de un hombre. ¿Qué más da? ¿Acaso es pecado? No, no es eso. Es que son enseñanzas pedagógicas, instrucción para que la gente aprendiera a distinguir una cosa y otra. No todo da igual, no es todo lo mismo. Que aprendamos que existe tal cosa como hacer distinciones, separaciones, diferencias. Y por eso la insistencia en la pureza y la impureza, entre lo que es puro y aceptable y lo que es impuro o inmundo. Que nos entre en esta cabeza dura que tenemos, que no todo es igual. Y aquí también santificaron día de la semana, que más da el domingo que el sábado, que el lunes.
Sí, pero si aprendemos a hacer distinciones entre lo que es consagrado a Dios y lo que no es consagrado a Dios, eso nos ayudará en el resto de la vida a entender la diferencia entre la consagración, la santidad y lo que no está consagrado, no está dedicado a Dios. Y en este sentido también, normalmente cuando se habla de santidad, lo primero de lo que pensamos es la santidad sexual. Pero es un poco de lo mismo. ¿Son desagradables todas las demás mujeres que hay en la tierra aparte de mi esposa? No, pero me he consagrado a ella y por tanto ella es pura para mí y todas las demás mujeres, perdón, no es que seáis impuras, es que para mí lo sois. ¿Se ha entendido, no? No quiero insultar a nadie, y menos a mi hija que está aquí, que es tan pura como cualquier otra. Es la distinción, la separación. Yo estoy consagrado a Connie, ella está consagrada a mí, y de ahí que viene el tema este. Claro, el problema es que luego con lo de santidad casi se habla exclusivamente de sexo, y es que hay otras muchas cosas que tienen que ver con consagración, con entregar enteramente a Dios o no. Y de esto es donde va el tema de la santidad. Ahora, la argumentación es: sed santos porque yo soy santo. Sed santo que yo soy santo. Y esto me trae a la siguiente pregunta: ¿qué significa decir que Dios es santo? Bueno, en primer lugar, históricamente, en aquellos tiempos, para aquellas gentes, es distinguir la diferencia entre el Señor, Dios de Israel, que les sacó de Egipto, que se consagró a ellos y ellos se consagraron a Él, distinguir entre ese Dios y todos los demás dioses de la tierra. Claro, van estos nómadas que llevan 40 años en el desierto, llegan a Canaán y empiezan a labrar la tierra. Y resulta que ahí los cananeos, los pueblos a su alrededor, pues tienen sus deidades agrarias, a las que ofrecen sus sacrificios y rinden su culto para que llueva a su tiempo, para que las semillas germinen, para que luego haya buena cosecha. Y claro, parte de la agricultura son los ritos para satisfacer a los dioses agrarios, que son los que garantizan la mies. Pues no. Esos dioses no son para vosotros. Los cananeos tal vez sí. Baal, que es el dios de las lluvias y las tormentas, y sin lluvia no hay agricultura que valga. Pero no, Baal no es para vosotros. Vosotros estáis consagrados a Dios. Entonces, decir que Dios es santo significa que Él es diferente a todos los demás dioses. Los demás dioses están prohibidos y solamente Israel ha de adorar al Dios de Israel, que les ha redimido de esclavitud en Egipto. Ahora, curiosamente, todos los siglos de las tribus independientes y después de los reinos de Israel y Judá, siempre hubo mezclas en Israel. Si leéis los profetas se arrancaban los pelos porque no había forma de que la gente entendiera que no es lo mismo Baal que el Señor, que no es lo mismo Astarte, la diosa reina del cielo, que Dios, el Señor Dios de Israel, que les había sacado de cautividad en Egipto. Y durante toda esa historia, hasta que Jerusalén es destruida y son todos llevados a cautiverio a Babilonia, no fue capaz el pueblo de entender esa distinción. ¿Qué más significa decir que Dios es santo? Pues la primera cosa sería que Dios está dedicado enteramente al bienestar de su pueblo. Dios es íntegro en su consagración a su pueblo. Dios se entrega al bienestar de su pueblo. Por consiguiente, santidad por santidad, el pueblo ha de consagrarse enteramente a Dios. Dios es santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Entre otras cosas significa que Dios, cuando ha dicho seréis mi pueblo, lo ha dicho con seriedad y está consagrado enteramente al bienestar de su pueblo.
santidad por santidad, nosotros también nos entregamos enteramente a Dios. ¿Qué más significa decir que Dios es santo? Pues que Dios es otro, es diferente, es sobrenatural, inspira adoración, alabanza. En la sociología se distingue entre religión y magia. En la magia se entiende que hay seres sobrenaturales, pero se los intenta manipular para sacar algún tipo de beneficio. Los seres las realidades espirituales o sobrenaturales en la magia son manipuladas para la admiración del pueblo o para sacar alguna renta de algún beneficio. En la religión, el ser humano se postra, adora, no intenta manipular, se reconoce inferior, se reconoce en él alguien infinitamente superior, infinitamente otro, diferente, reverencia. Entonces, decir que Dios es santo es decir que nos inspira un recogimiento, una reverencia, una adoración, un sentimiento de estar ante un ser inefable, otro, distinguir entre nosotros nuestra realidad normal de todos los días y esta realidad que no hay palabras para describirla. Dios es otro. Llegamos así al siglo I de nuestra era. Posteriormente al exilio en Babilonia, Israel, los judíos tuvieron súper interiorizada el concepto de santidad, las distinciones, la separación, la consagración a Dios. Y en el fariseísmo esto se desarrolló con lo que ellos llamaban levantar un cerco alrededor de la ley. La idea era, si algunas de las leyes, no me acuerdo en cuál de los libros del Pentateuco, dice una ley de tipo, digamos, humanitaria, no hervir un corderito en la leche de su madre. Como que quedaba feo ordeñar a la oveja a la que le has matado el corderito para luego hervir al corderito, o sea, como que quedaba feo, ¿no? Pues en las leyes de alimentación judías que se han desarrollado desde entonces, pues es por si acaso alguien se equivocase, está prohibido comer en la misma comida, o cena o lo que sea, lácteos y carne. No sea que esté mezclando la leche de la madre con la carne del hijo. Entonces, de hecho, los judíos más estrictos tienen dos frigos diferentes. En uno tienen los lácteos, en el otro tienen la carne. No sea que, o sea, cuando preparan la comida con este frigo, es con los lácteos, y cuando los preparan es con la carne, y no se mezclan las dos cosas. Bueno, eso es el cerco alrededor de la ley. La ley ponía una cosa, que además era tipo humanitario, quedaba bonito, pero aquí de repente es, vamos a poner todas estas otras normas y reglas alrededor para evitar que ni siquiera por equivocación faltemos a la ley de Dios. Entonces llevan los conceptos de pureza y de separación a unos extremos realmente absurdos. La ley, por ejemplo, establecía el diezmo. Pues en el Talmud habla acerca de hay que diezmar el grano, luego el panadero tiene que diezmar la harina, luego cuando compras el pan tienes que diezmar el pan. Y entonces, ¿qué pasa cuando te dan un cacho de pan y no sabes si está diezmado o no? Pues siempre que comes pan que no sabes su procedencia y no te consta
que ha sido diezmado pues siempre apartas un pedacito y lo dejas ahí. Y recordaréis que cada vez que Jesús alimentaba a las multitudes, pero buenos judíos que eran, no sabían si ese pan estaba diezmado o no. ¿Y qué dice que hacían? Pues que recogían después en cestas los pedacitos que cada uno iba dejando y recogían 12 cestas, 10 cestas, no me acuerdo cuántas cestas de pedacitos de pan que era el diezmo de esta buena gente que no sabía si ese pan que Jesús había multiplicado estaba diezmado o no. Es el cerco alrededor de la ley, llevar a los absurdos del legalismo, de carga pesada, de normas que hay que tener para todas las cosas, no sea que te equivoques, que por casualidad estés faltando a las normas de santidad del Señor. Y claro, esto también funciona como especie de control sobre el prójimo. Recordaréis cómo se mosquearon con los discípulos de Jesús cuando iban caminando, tenían hambre, iban caminando por donde había trigo maduro y cogen una espiga y la frotan y se la comen. Uy, dice, ha trillado el trigo. Y era sábado. Y como había trillado el trigo, era trabajo. Habían trabajado el sábado y le echan una bronca y Jesús, se impacienta con ellos porque vamos a ver. Es lo que pasa cuando estás utilizando estas normas de santidad para estar controlando a los demás. O sea, ya no es que tú no caigas, sino no sea que a ver si algún otro cae. Es la primera tentación del fariseísmo. En cuanto a Jesús, vamos a empezar con el último renglón que tenemos ahí. Dice, cuando acaba de hablar acerca del amor al prójimo y hasta al enemigo, al que te persigue, al que te maldice, dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No se trata tanto de perfección en el sentido abstracto griego, sino perfecto en el sentido de integridad. Sed íntegros. Es su manera, la manera que traduce el Evangelio de Mateo, el versículo bíblico que dice, sed santos como yo soy santo. En la traducción que pone Mateo es, sed perfectos o sed íntegros como vuestro Padre Celestial es perfecto o íntegro. Ese es el concepto de santidad del versículo que cita Jesús en ese punto. Entonces, para Jesús, se trata de amar como el Padre ama, perdonar como el Padre perdona, ser compasivos y misericordiosos, como el Padre es compasivo y misericordioso. Dice Jesús ahí en Mateo 5, que hace caer su lluvia y salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, por igual. ¿Por qué? Porque es compasivo y es misericordioso y no se guarda la lluvia y el sol solamente para los buenos y para los justos. Para Jesús, entonces, la imitación de la santidad de Dios es ante todo un compromiso social. Aprendemos de cómo Dios nos trata a la humanidad con gracia, con perdón, con amor, con misericordia, con una paciencia infinita. Cuando uno piensa la paciencia que nos tiene cada día el Señor a cada uno de nosotros. Yo creo que hay veces en mi vida cuando el Señor ha dicho, ¡ay, por fin, Dionisio, llevo 10 años esperando que caiga en la cuenta de que tiene que hacer esto o dejar de hacer aquello! Y por fin se ha enterado. 10 años, sí, porque tiene una paciencia infinita en su trato con nosotros. Y así como Dios trata a la humanidad, aprender nosotros a tratar al prójimo. Eso es ser, para Jesús, eso es ser santos como Dios es santo. Es ahí donde nos toca imitar a Dios. Amén, amén. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, ¿con quién discutían en el Nuevo Testamento? Bueno, en el caso de Jesús,
no discutía con los romanos. Paganos, empedernidos, adoraban sus dioses. Con ellos no hacía falta discutir sobre los detalles de la ley de Moisés, porque ¿para caso que le hacían? Discutía poco con el sacerdocio saduceo en Jerusalén. Ellos se dedicaban a los sacrificios, a los rituales, yo qué sé cuánto, y Jesús pues, a otra cosa. En fin, con ellos y con su interpretación de la ley no discutía. Con el independentismo militarista saduceo, algunos encuentros, pero tampoco tenemos conversaciones, debates de Jesús con esta gente. Con los que debatía y acaloradamente era con los fariseos. En Hechos 15 vemos la fuerte influencia de los fariseos en la primera comunidad en Jerusalén. Viene Pablo entusiasmado porque ha estado evangelizando entre los gentiles y los fariseos, que eran parte de la comunidad cristiana de Jerusalén, empiezan a objetar y se genera todo un debate que al final se resuelve como se resolvió. Si no sabes cómo, pues te lees Hechos capítulo 15 y ya tienes la solución y no hace falta que yo te lo explique. Hechos capítulo 15. El caso es que había muchos e influyentes fariseos en aquella primera comunidad de cristianos en Jerusalén. Y Pablo nunca renegó de sus raíces fariseas. Presumía, yo soy discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era un rabino entre los rabinos. Figura en el Talmud. Es un documento escrito hacia el año 500. Se elaboró a lo largo de varios siglos, pero es un resumen que aparece más o menos en el año 500 después de Cristo, con todos los grandes debates del judaísmo, de los rabinos, acerca de la interpretación de la ley. Y Gamaliel figura como uno de los grandes rabinos. Y Pablo presumía, yo he estudiado con Gamaliel, me he doctorado en la escuela de Gamaliel. Y sin embargo, Pablo, así como lo que mencioné antes en Hechos 15, el debate sobre si evangelizar entre los gentiles o no, Pablo no renegaba de sus raíces fariseas y sin embargo tenía su propia interpretación, que era una interpretación de gracia y de libertad, de espontaneidad, de alegría, en lugar de la machoconería propia del fariseísmo. ¿Por qué Jesús discutía tanto con los fariseos? ¿Y cómo es que había tanto fariseo en el movimiento cristiano? Porque el cristianismo nace del fariseísmo y Jesús nace de las influencias fariseas y por consiguiente es con ellos con quienes debatía. Y si pensamos en el cristianismo, estas tendencias fariseas, de machaconería, de pesadez, de legalismo, de prohibiciones, es una tentación casi universal en los cristianos. Y cuando hablamos de santidad, la primera tentación que tenemos es la tentación farisea. Bueno, vamos a poner prohibiciones. No sea que alguien se salte alguna norma. Es la primera tentación que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Porque hemos salido de ahí. Son nuestras raíces. Pero lo que nos propone Pablo, lo que nos proponen los apóstoles en general y Jesús en particular, es que la santidad mola. La santidad engancha. Santidad, porque ser como Dios es lo que más apetece, es lo que deseamos. Deseamos, amamos ser como Dios es. Es bello, es atractivo, nos seduce.
cuando nos parecemos a Dios, nos llena de inmensa felicidad. Respondemos con amor al mismo amor que estamos recibiendo de parte de Dios. Es espontáneo, dulce, sale de adentro. No porque nos lo machaquen, porque nos lo obliguen, porque nos pongan normas, porque nos digan que no, que no, que no, que no. Porque de dentro queremos parecernos a Dios, queremos ser santos, nos hemos consagrado a Él como Él se ha consagrado a nosotros. Él es santo, se ha consagrado a nosotros, nosotros somos santos, nos hemos consagrado a Él. ¿Por qué? Porque nos obligan, porque nos han dicho que no. No, porque es lo que nos inspira, lo que deseamos, lo que anhelamos. Y cada vez que no damos la talla, nos aflige, no porque nos lo estén prohibiendo, nos aflige porque hemos defraudado a Papá Dios, que es lo que más queremos en la vida. Hay una forma de entender la religión que consiste en cargar a la gente cargas pesadas, imposibles de llevar. Y decirles además que si no las llevan con alegría y a la perfección, no son válidos delante de Dios. Y esto, claro, deriva directamente del fariseísmo con que rompió Jesús, como ya he explicado, entonces no me voy a entretener más con esta diapositiva, vamos a lo siguiente. Nuestra meta es parecernos cada día más a Jesús. ¿Jesús fue santo? Pues claro. ¿Jesús es un buen ejemplo de lo que significa la santidad? Pues claro. Entonces, claro, es que parecernos, ser santos como Dios igual se nos hace un poco abstracto, un poco... Pero Jesús fue un hombre. Vivió, anduvo sobre esta tierra, tuvo las mismas tentaciones, la misma carne, pasó el mismo hambre, las mismas diarreas que nosotros. En fin, con él, a él lo entendemos. y imitarle a él como que se nos hace más humano. Él es nuestro modelo de lo que supone ser santo, porque Dios es santo. Y esta santidad, entonces, veis que no hago más que repetir 3 o 4 ideas, o tal vez 1 o 2 ideas. Esta santidad, entonces, es espontánea, alegre, solidaria con el necesitado, perdonadora de ofensas. No juzga al prójimo ni se autoinculpa, acusándose uno mismo. A veces el fariseísmo, más que otros estarnos prohibiendo, somos nosotros los que estamos machacándonos. No, es espontáneo, es dulce, es alegre, es ofrecer nuestras vidas a Dios y ver cómo esto se desenvuelve, ver a dónde nos va a llevar esta enorme aventura de la vida que es ser santos como Dios es santo. La santidad ama a Dios con todo el ser. Parece ser que no me quedan más diapositivas, así que será que habré acabado. Vamos a orar. Señor, qué maravilla. Qué bonito es este reto dulce, hermoso, atrayente, seductor, de tratar al prójimo como tú nos tratas a nosotros, de tratarnos a nosotros mismos como tú nos tratas a nosotros, de consagrarnos, entregarnos para ti como tú te has querido consagrar y entregar para nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Y gracias por esta comunidad, Señor. Hoy nos han recordado que estamos celebrando y luego con el Pisco Labis después se celebrará más esta fusión de 2 comunidades antiguas que ahora somos una sola. Porque parte de esta santidad es aprender a llevarnos bien entre hermanos con diferentes tradiciones y diferentes trasfondos, cosa que ya casi ni nos acordamos, ya somos todos lo mismo. Nos has mezclado bien mezcladitos. Gracias, Señor, porque eso también es santidad, amarnos unos a otros como tú nos amas a cada cual. Amén.